Saludos a todas y todos, cordialmente una bienvenida para ustedes. Esta ocasión vamos a... Saludos a todas y todos, les doy una cordial bienvenida a este espacio. Mi nombre es Enrique Ceballos, trabajo en la Fundación Kinder Centrum como psicólogo clínico. Ya llevo trabajando con familias de bebés prematuros o de alto riesgo alrededor de 7 años y pues en esta ocasión vamos a abordar el tema sobre la importancia de una crianza consciente para padres y madres de bebés prematuros. Sin embargo, aunque sea dirigido específicamente para padres y madres, esto también es una información muy valiosa para todo profesional, docente o cuidador de un bebé prematuro. Em, Vamos a revisar un poco de ideas, información, prácticas, estrategias o técnicas con las que vamos a poder trabajar o atender, interactuar con un bebé prematuro. Entonces, vamos a dar inicio. Esto es en conmemoración del Día Internacional del Bebé Prematuro. Entonces, en primer lugar, quiero abordar cuál es el propósito de esta pequeña intervención, ¿no? Entonces, es brindarles a ustedes estrategias prácticas realmente que les permitan, en primer lugar, observar y comprender mejor el comportamiento de su bebé o del bebé al que están a cargo, ¿no? El que está a su cargo, el que están cuidando. En segundo lugar, es responder de una manera consciente a las necesidades y signos que nos brinda el bebé, es decir, cuando interactuamos con él o lo que observamos de su acción, de su comportamiento. Y en tercer lugar es cuidar también el bienestar de ustedes a nivel emocional como padres, madres o cuidadores. Entonces, en primer lugar, vamos a partir por revisar algunos conceptos básicos para entender un poco más al respecto de este tema. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es en sí la crianza consciente? En primer lugar, es importante entender que la crianza consciente implica estar presentes en el momento, ¿no? Conectados a nivel emocional y a nivel racional con lo que está sucediendo para poder observar. Entonces, implica estar presentes de manera que podamos responder, satisfacer las necesidades del bebé sin juzgar ni reaccionar de una manera inmediata, porque vamos a hacer una diferencia entre lo que es reaccionar y responder. Reaccionar es algo inmediato, es algo que no lo pienso, que no lo medito, que no lo analizo, simplemente lo hago. En cambio, responder es algo que yo he practicado, para lo que me he orientado, informado un poco y que con la práctica he aprendido a realizar. Entonces, se trata realmente de reconocer que cada bebé, cada niño o niña, tiene su propio ritmo y sus necesidades únicas, especialmente cuando estamos hablando de un bebé que ha nacido de manera prematura. Esto aquí está relacionado también con las condiciones biológicas, neurológicas que habrá comentado, como ya se habrán dado cuenta si es que han escuchado las intervenciones anteriores, pero sobre todo la de la doctora Patricia cuando hablaba sobre el organismo, cómo viene este organismo al mundo, ¿verdad? O en un estado de inmadurez. Entonces, eso ya implica una condición particular. Entonces, ¿qué nos dice la psicología, por ejemplo, de la crianza consciente? Porque esto nos ayuda a ciertas cosas. Entonces vamos a ver dos puntos. En primer lugar, entender cómo es que el entorno, el contexto, influye en el comportamiento del bebé. Cuando hablamos de entorno o contexto, hablamos de el espacio físico, por ejemplo, o de los objetos o las personas que están involucradas. Más adelante vamos a ver un poco más a detalle cuáles son esos factores. Y en segundo lugar, es identificar por qué el bebé hace lo que hace. Por ejemplo, llorar, que también vamos a ver un ejemplo práctico. Entonces, es identificar por qué hace lo que hace, cómo se regula o qué es lo que necesita en un momento determinado el bebé.
Luego, también la psicología de la crianza consciente nos enseña que el entorno y las experiencias de vida del bebé influyen en la manera en que se comporta, es decir, en su accionar. Es decir, la historia y sus condiciones de vida determinan e influyen en la manera en que actúa. En segundo lugar, nos enseña a identificar y entender que detrás de cada comportamiento existen múltiples factores o causas. Lo he puesto entre comillas porque causa es algo como si fuese causa-efecto. Y realmente en psicología lo que sabemos es que son factores que elevan la probabilidad o disminuyen la probabilidad de que algo suceda. No es que es determinante, simplemente es una variable, algo que puede o no puede influir. Y en tercer lugar, nos enseña también que somos seres biopsicosociales, es decir, estas tres dimensiones, a nivel biológico, el organismo, a nivel psicológico, el aprendizaje, la manera en que percibimos las sensaciones, el mundo, y a nivel social, porque pues somos seres que trabajamos siempre en conjunto, que vivimos en conjunto, convivimos en sociedad, y por lo tanto, estas tres dimensiones son fundamentales para entender al ser humano, y en este caso, a un bebé prematuro. Ahora vamos a ver, entonces, ¿qué quiere decir esto de aquí? Es decir, ¿qué quiere decir el hecho de que el contexto es lo que hay que observar? Bueno, pues quiere decir que es demasiado importante observar el contexto en que sea un comportamiento porque ahí vamos a poder identificar cuáles son esos factores que han generado o producido o probabilizado ese comportamiento. Acá vemos una imagen en la que vemos, por ejemplo, unos juguetes, unos carritos, el niño está en el piso jugando, hay una pelota, la mamá está parece preparando algún juego, quizás trabajando, el papá está escuchando música. Aquí vemos a un bebé, digamos que está siendo observado, por así decirlo, está siendo identificado, analizado en el sentido de a ver si tiene hambre, si tiene sueño. Eh, Vemos un reloj que nos va dando pauta de las rutinas o de los horarios o de ciertas pautas, ¿no? Consignas. Ahora, vamos a revisar cuáles son esos factores que vamos a observar en el entorno o en el contexto. En primer lugar, las necesidades biológicas básicas. Por ejemplo, la alimentación, si el niño ya comió o no ha comido, el contacto piel a piel, es decir, la cercanía, esa seguridad que le da ser cargado, ser tomado en brazos, el aseo, si es que ha sido limpiado, si es que hay que cambiar el pañal, por ejemplo, o si es que necesita ser limpiado después de comer. También actividad, juega, cómo juega, se desplaza, cuánto se desplaza. Y descanso, por supuesto, también es una necesidad básica. En segundo lugar, tenemos a las personas que están en ese entorno, en ese contexto. Las personas son muy importantes porque más adelante vamos a ver de qué manera las interacciones de las personas del entorno forman parte importantísima del desarrollo del bebé. Y en tercer lugar, por ejemplo, tenemos los hábitos y rutinas del entorno familiar. Como se podrán dar cuenta, estas tres primeras las he puesto en negritas porque son las que son las más significativas de estos factores, pero los otros también juegan un papel, pues, por supuesto, importante. En cuarto lugar tenemos el lugar y el espacio, que es el espacio físico en el que está el bebé y la familia, los objetos, la hora o el momento del día, la temperatura, por ejemplo, si hace calor o hace frío, la vestimenta, si lleva mucho, quizás mucha ropa para el calor el que está haciendo, o si en cambio usa muy poca ropa para un clima frío. La iluminación también juega un papel importante y los sonidos y el silencio también. Vamos a ver más adelante un ejemplo también que va a dar pauta de esto acá. Entonces, otros factores que son de suma importancia, pero estos ya son a nivel relacional, y esto aquí es a lo que yo me refería con lo de las personas, ¿verdad? Vamos a ver que otros factores que influyen dentro del desarrollo del bebé, sobre todo de un prematuro, es que vamos a ver en primer lugar alrededor del bebé. ¿Qué pasa alrededor del bebé? Entonces vamos a observar las interacciones, esto es muy importante.
Las interacciones de las personas consigo mismas primero, porque estamos hablando de la relación, las relaciones en general. Nosotros como seres humanos nos relacionamos con nosotros mismos, con otros seres humanos y seres vivos y con nuestro entorno, la naturaleza, el espacio, ¿verdad? Eh, el ambiente. Entonces, ¿cómo se relacionan esas personas? ¿Cómo interactúan esas personas del entorno del niño, del bebé, consigo mismas? ¿Cómo piensan? ¿Cómo hablan? ¿De qué manera actúan por y para sí mismas, ¿verdad? Es decir, ¿qué hábitos y rutinas tienen? En segundo lugar, tenemos las interacciones de las personas del entorno con otras personas y seres vivos. Por ejemplo, las relaciones familiares, las relaciones amistosas, con mascotas, por ejemplo, entre otras. Y ahí hay que hacernos la pregunta, ¿son interacciones en las que hay armonía o en las que existe conflicto? Porque eso ya marca pautas también a nivel de aprendizaje y desarrollo del bebé. Y en tercer lugar tenemos las interacciones de las personas con el espacio físico. Es decir, se desplazan para explorar, son activas físicamente, cómo se desplazan o por el contrario no se desplazan mucho. Cuando lo hacen, cómo se mueven y cómo manipulan los objetos que están en el espacio. Eso es algo que el bebé va a observar. Entonces, ya vimos esta primera parte que es las personas que están alrededor del bebé. Ahora vamos a ver las interacciones para y con el bebé. Entonces vamos a ver las interacciones entre el bebé, es importantísimo observar esto, la interacción de entre el bebé y otras personas. ¿Cómo se relaciona con esas otras personas que están en el entorno? Los ve a los ojos, les sonríe, hace gestos, hace sonidos, intenta llamar la atención, se implica en un juego, se implica, por ejemplo, a prestar atención a una conversación. ¿Cómo presta atención? En segundo lugar, tenemos, por ejemplo, las interacciones del bebé con el espacio físico. Es decir, el bebé se muestra seguro y confiado de explorar un espacio ya conocido. ¿Cómo es cuando va a un lugar nuevo? ¿Explora o se queda quieto? Y en tercer lugar, tenemos las interacciones del bebé con los objetos que están en el espacio. Es decir, si uno le muestra un juguete, el bebé lo toma o se espera un momento antes de intentar aproximarse o por el contrario no lo toma. Eh, Se acerca a tomar objetos del entorno, los usa, cómo los usa. Todos esos son factores que es importante observar en un bebé prematuro. Ahora, sobre estos factores que hemos visto, es decir, los tres anteriores, los 10 primeros, estos aquí, y los segundos, que son a nivel de relacional, de interacciones, todos estos, al respecto de todos estos factores, vamos a observar lo siguiente. Es importante identificar lo siguiente. Los que están presentes antes de que se produzca un comportamiento, por ejemplo, llorar. ¿Qué factores estaban presentes antes de que el bebé llore? Eso es algo es importante aprender a observar e identificar. Y también vamos a ver los que están presentes después de dicho comportamiento. Pero aquí, después, en la parte de después, vamos a hacer énfasis en en las respuestas, por así decirlo, los factores relacionales de interacción. Es decir, la manera en que reaccionan o responden las personas del entorno. Y aquí he puesto 15 segundos porque en bebés y en niños, niñas, sobre todo, los 15 primeros segundos luego de que hace una acción son cruciales para el aprendizaje porque van a marcar una pauta. La manera en que nosotros como adultos, como cuidadores, vamos a responder o reaccionar ante un comportamiento del niño va a generar que se haga más probable que ese comportamiento suceda o menos probable de que ese comportamiento suceda. Entonces, como vemos en el tercer punto, estos factores son los que van a producir que un comportamiento se mantenga en el tiempo o que vaya desapareciendo. Sobre eso, por ejemplo, podemos comentar de que mientras el recurso más valioso para un bebé, para un niño o una niña, es la atención de los adultos, de las personas que lo cuidan. Entonces, no sé si usted ha escuchado de que, por ejemplo, en el colegio se les da más atención a los niños que se portan mal o que generan a veces, digamos, un poco, que le pegan, por ejemplo, a un compañerito.
Entonces se le presta más atención a veces a esos comportamientos que no son, por así decirlo, tan deseables o esperables, en lugar de prestarle más atención y reforzar y dar, pues, motivar a que se mantengan en el tiempo los comportamientos deseables, los favorables, por así decirlo. Ahí hay una lógica que hay que darle la vuelta. Es mucho más importante brindar atención a los comportamientos deseables y a las cosas que esperábamos de nuestros hijos e hijas que a las que no. Y a las que no, siempre hay que darle un acompañamiento pues adecuado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son tan cruciales las interacciones o las formas en que se relacionan las personas que rodean al bebé? Bueno, son cruciales porque porque la forma en que estas personas que están en el entorno se relacionan consigo mismas, cómo se hablan, cómo piensan, qué es lo que hacen para cuidarse, por ejemplo, cómo se relacionan con otras personas y con su entorno, es un modelo directo del que los bebés van a observar, aprender y van a repetir. La manera en que estas personas les han modelado, por así decirlo, han sido el ejemplo para relacionarse con ellos mismos, los bebés, con otras personas y con su entorno. No sé si, por ejemplo, habrán visto, hay personas que se hacen así cuando se han equivocado en algo. Y a veces podría ser que un bebé ha observado este comportamiento, entonces cuando no logra hacer algo, realiza el mismo comportamiento. Eso es por aprendizaje, por observación, imitación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación. Teniendo en cuenta que un bebé prematuro puede llorar con más frecuencia debido al hambre o a la incomodidad, al frío o al calor, supongamos que vemos a un bebé prematuro llorar. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la manera de proceder cuando vemos a un bebé prematuro llorar? En primer lugar, por supuesto, como lo habrán este, pensado, como lo habrán inferido, es observar el contexto y los factores presentes antes y después del llanto, ¿verdad? Entonces, como habíamos visto, vamos a observar qué factores estaban presentes antes de que se produzca el llanto y después, cómo reaccionamos nosotros. Aquí les voy a dar un ejemplo. Si un bebé se tropieza o se golpea, por ejemplo, gateando contra una mesa, la manera en que el bebé lo más probable es que nos voltee a ver al adulto cuidador, a la persona que está cuidándolo o la que tenga un vínculo más cercano, más fuerte con él o con ella, nos va a voltear a ver. Y la manera en que nosotros respondamos o reaccionemos con nuestros gestos, con nuestra voz, con nuestro cuerpo, es información para que el bebé recibe. Eso le va a dictar al bebé si debe entrar como en una situación de pánico, como de miedo, reaccionar con temor, con llanto, con desesperación o con calma. Es decir, la manera en que nosotros estamos respondiendo y reaccionando a una situación ya influye en el comportamiento del bebé. Entonces, es importante que mi rostro, mi cara, mi cuerpo diga que estoy preparado para asistirlo y ayudarlo y resolver la situación. Recordemos, reaccionar y responder. Si yo no estoy preparado, lo más probable es que reaccione con temor, con pánico, con desesperación. Pero si yo sé que es una situación que puedo atender, que no es que ha pasado algo muy grave, que si es que es necesario vamos a ir a un médico, a un profesional que nos asista para resolver o evaluar qué es lo que sea necesario, entonces eso ya me brinda calma. Es decir, como esta frase que dice, evitar que cunda el pánico. Entonces, mantener la calma, ¿verdad? Porque de esta manera nosotros vamos a poder aprender a diferenciar qué es lo que necesita realmente el niño o la niña, el bebé, y responder de manera adecuada a esas necesidades para satisfacerlas, ¿verdad? Acá podemos ver a una madre que está dando de lactar a su hijo, o una madre que está jugando con su hijo, o un padre que está cargando a su hijo y que el niño está plácidamente dormido en los brazos del padre, ¿no? Cargado por este como saco de canguro, no recuerdo el nombre del objeto, pero el padre está contento también.
Y es como diferentes imágenes que nos dan cuenta de necesidades del niño, que hemos visto ya también, por ejemplo, en la intervención de la doctora Ordóñez. Ahora vamos a entrar a la observación consciente. En primer lugar, la observación consciente parte de que los padres y las madres deben auto-observarse. Es decir, ¿cómo nos sentimos? Para todo ser humano es natural sentir estrés o cansancio, es esperable, es completamente pues, esperable realmente. Estamos todos bajo ciertas circunstancias, todos tenemos que atender o resolver desafíos. Pero antes de responder al llanto de un bebé o a la necesidad de un bebé, es importante que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿estoy reaccionando desde la prisa, el apuro, o desde la calma y la seguridad? Recordemos que la crianza consciente nos invita a hacer pausas y conectar con nuestras propias emociones antes de atender a un bebé. Porque cómo estemos nosotros va a reflejar la manera en que el niño reciba esa atención. Acá podemos ver a una madre que está un poco estresada a la izquierda y a la derecha una madre que está, por ejemplo, practicando un poco de mindfulness, meditando, entrando en conexión con sus emociones y consigo misma para responder. Entonces, ahora vamos a ver la observación del bebé. En el caso de los bebés prematuros, es importantísimo tener en cuenta que cada gesto y sonido que realiza es una forma de comunicación, nos está transmitiendo información. Es decir, al observar con atención esas señales, por ejemplo, el movimiento de las manos o las expresiones faciales o los patrones de actividad, juego, de sueño, de alimentación, todos esos factores, todas esas señales son cosas que nosotros podemos observar para anticiparnos y prepararnos para responder a esas necesidades y poder satisfacerlas de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Ahora vamos a ver la observación psicológica, un poquito de observación psicológica en bebés prematuros. Entonces, para comprender la conducta del bebé, la psicología nos ayuda porque nos da pautas para identificar qué es lo que está buscando el bebé con cada uno de sus comportamientos, acciones, de su conducta. ¿Verdad? Y por lo general vamos a ver que las principales pues, motivaciones para el comportamiento de los bebés son pues, sus principales necesidades, o las necesidades básicas de las que hemos hablado, ¿correcto? Entonces suelen ser, en primer lugar, fisiológicas. Pueden ser por hambre, puede ser por sueño, puede ser porque necesita un cambio de pañal o ser abrigado, o más bien que le retiren un poco de ropa porque tiene calor, o necesidades emocionales. Acá vamos a ver, por ejemplo, el contacto físico, el sentirse seguro, sentirse protegido. Un ejemplo práctico es que supongamos que al colocar al bebé en su cuna, empieza a llorar. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? En primer lugar, vamos a respirar con calma y vamos a observar. Vamos a ver, ¿tiene frío? ¿Tiene calor? ¿Será que falta más de contacto? ¿Quiere todavía que lo carguemos un poco más? ¿O simplemente necesita un poco más de tiempo para adaptarse al cambio de los brazos de la mamá, de papá, a la cuna? Una vez que ya entendemos cuáles son estos factores, las causas, ¿verdad? Que están influyendo, vamos a poder ajustar el entorno o nuestra forma de responder para satisfacer esas necesidades. Ahora vamos a ver algunas estrategias prácticas para ustedes, padres, madres y cuidadores de bebés prematuros. En primer lugar, recordemos el cariño y la seguridad. Está el cariño y la seguridad, porque un bebé prematuro necesita sentir que en su entorno es predecible y seguro. Es decir, hablarle con calma, sostenerlo piel con piel, usar movimientos muy suaves y delicados, ayuda a reforzar esa sensación de seguridad, así como también los hábitos y rutinas. Eso brinda seguridad y eso ayuda a que el bebé pueda predecir lo que va a suceder, disminuyendo los niveles de estrés. En segundo lugar, crear un entorno de estímulos adecuados. Los bebés prematuros, por lo general, son más sensibles a los estímulos como la luz y los sonidos, el ruido. Entonces, es importante procurar un ambiente lo más tranquilo y regulado, es decir, que los estímulos sean muy tenues, suaves,
porque esto va a ayudar a reducir el estrés y promover su desarrollo adecuado. Recordemos que a mayor cantidad de incertidumbre, es decir, que no sabe lo que va a pasar, es mayor la probabilidad de que se estrese. Mientras el bebé más sepa lo que va a pasar por la rutina, por la regularidad de las acciones, es menos el estrés que va a experimentar. En tercer lugar, vamos a ver que está responder a las señales del bebé, como estábamos viendo antes. Es decir, si el bebé me muestra señales de que tiene hambre, por ejemplo, empieza a chuparse el dedo o empieza a girar la cabeza buscando al cuidador, podremos prepararnos ya para responder, en este caso, por ejemplo, si tiene hambre, alimentarlo a eso que nos está comunicando. Entonces, cuando nos comunique a través de sonidos o llanto, en ese momento que nos está comunicando que necesita algo, respondemos y satisfacemos esa necesidad. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar también es a fortalecer la confianza en que siempre vamos a estar dispuestos a satisfacer y atender esas necesidades que él o ella tengan, ¿verdad? En cuarto lugar, cuidar la rutina. Los bebés prematuros se benefician muchísimo de rutinas constantes, regulares, es decir, mantener horarios regulares para alimentarlos, bañarlos y ponerlos a dormir, ayuda muchísimo a que se sientan más seguros. Incluso también, por ejemplo, rutinas como leerles algo o hablarles antes de dormir, ayuda bastante. Ahora, vamos a ver brevemente también, en quinto lugar, el cuidado emocional de los padres y las madres y de ustedes cuidadores también, porque esto es sumamente importante. Recuerden que no podemos brindar a alguien algo que nosotros no hemos obtenido primero, y eso también es la calma. A nivel emocional es importante que nosotros aprendamos primero a reconocer nuestras propias necesidades. Cuidar de un bebé prematuro puede ser una tarea realmente agotadora a nivel emocional porque requiere muchísimo nuestra atención, no solo emocional, racional, sino también física. Entonces es fundamental que ustedes se permitan descansar, tener descanso reparador, sueño reparador. También pedir ayuda a personas cercanas, ese círculo de personas cercanas de confianza es sumamente importante para ustedes poder también tener momentos para ustedes mismos. Y en último, observar y reconocer las emociones que ustedes experimentan, porque pueden sentir enojo, tristeza, disgusto, desesperación, ¿verdad? Diferentes emociones pueden sentir al cuidar a su bebé y que no siempre están relacionadas con él o con ella, y vivirlas sin culpa, porque todos somos seres humanos y tenemos derecho a sentir. Entonces, ahora vamos a ver, el segundo punto es hábitos saludables. Señoras y señores, no puedo cansarme, nunca me voy a cansar de repetir que es súper importante que ustedes tengan muy presente que su bienestar físico y emocional va a estar muy relacionado con la capacidad que ustedes tengan de cuidar a su bebé. Por lo tanto, alimentarse bien, realizar actividades físicas, descansar bien, tener ese sueño reparador cuando sea posible e hidratarse son elementos fundamentales para ustedes para poder realmente estar saludables y en un estado de bienestar para atender de la mejor manera a su hijo o su hija. Y recuerden que incluso pequeñas tomas de decisión como un snack nutritivo en lugar de algo procesado o algo grasoso, o un paseo corto al aire libre, por ejemplo, ir al parque o salir y respirar un poco al aire libre, ayuda a renovar su energía y mejorar su estado de ánimo. En tercer lugar, tenemos que, recuerden construir esa red de apoyo, esas personas, hablar con otros padres o madres, amistades, vecinos, vecinas, personas de confianza que sepan que los quieren, que los cuidan, que los aprecian. Y también puede ser con especialistas profesionales, gente que esté capacitada para brindarles orientación o herramientas y que les procuren un poco ese alivio emocional, que les ayuden a manejar de mejor manera esas responsabilidades que ustedes afrontan día a día. Recuerden que no están solos en este camino, de que siempre hay una persona que está para nosotros, que nos quiere escuchar, que nos quiere apoyar, y si no, recuerden también que hay fundaciones, hay instituciones y profesionales que brindan pues estos servicios de asesoría, de orientación, capacitación o acompañamiento. En cuarto sugiero también una práctica, por ejemplo, de mindfulness o de meditación, de realizar oración, porque dedicar unos minutos al día para respirar profundamente o realizar ejercicios
como de mindfulness, meditación, oración, realmente puede ayudarles a que ustedes manejen mejor su estrés y estar más presentes y conectados con el momento para atender a las necesidades de su bebé. Con esto, les doy muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Espero que esta información, estas herramientas sean de ayuda para ustedes, de utilidad, puedan conectar un poquito con esta eh, intervención, este pequeño espacio y logren sacar provecho un poco de estas ideas. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no deben comunicarse con nosotros en Kinder Centrum o también puede ser a través de mi página que se llama en Instagram relacionarte.psic. Así que, Enrique Ceballos, los dejo, les doy muchísimas gracias de nuevo, deseándoles siempre un excelente año, un excelente día y bueno, hasta la próxima. Chao, chao.